Bienvenidos a este rincón de historias, aquí en Historias para Dormir en Calma, donde las noches se hacen un poco más largas y las verdades, a veces, nos calan hasta los huesos. Antes de que el mar nos trague en esta historia, denle like al video si les gusta, suscríbanse para no perderse nada de lo que está por venir y cuéntenme ahí abajo los comentarios. Desde dónde me están viendo y qué hora es en este preciso momento. Créanme, los leo a todos y los que comenten, recibirán un saludo en los próximos videos. Es mi forma de decirles gracias por acompañarme en estos viajes. Yo todavía recuerdo ese día, esa mañana de mierda, como si fuera ayer. Salimos con el sol apenas queriendo asomarse, un día más en el mar, el mismo ritual de siempre, la misma barca vieja, los mismos compañeros de fatigas. Yo no pensaba en nada más que la pesca del día, en llevar algo a casa, en el olor a salitre que ya era parte de mí, un segundo aliento, una extensión del alma. El cielo estaba despejado, yo me decía, hoy será un día tranquilo, una frase que la vida, o el mar, se encargó de reírse en mi cara con una burla tan cruel que aún ahora la escucho en el eco de mis pesadillas. De repente, sin aviso, sin un mísero trueno que me diera tiempo a rezar un Padre Nuestro, el cielo se volvió un infierno. Las olas, que hasta un minuto antes eran mansitas, se alzaron como montañas furiosas, venían por nosotros, venían a tragarnos. Yo le decía a Juan, mi compañero, sujeta fuerte, cabrón, que esto no pinta bien. Pero mi voz se ahogaba en el rugido del viento, en el estruendo del agua golpeando con saña la madera de nuestra pobre barca. Y entonces pasó. Una ola gigantesca, no era una ola, era un monstruo, se nos vino encima. Yo sentí como si una mano invisible, gigantesca y fría, nos levantara y nos lanzara como un juguete viejo contra el suelo. Todo se volvió negro, el agua me envolvió, helada, sucia, me arrastraba sin piedad. Yo quise gritar, quise luchar, pero no podía. Mis pulmones ardían, mi cuerpo se revolvía como un gusano aplastado. En ese momento, yo ya no era un pescador, no era un hombre, era solo un puñado de carne y hueso siendo zarandeado por la ira de un dios marino que no conocía la piedad. Cuando logré subir a la superficie, tosiendo, escupiendo agua salada, con los ojos ardiendo, vi el desastre. La barca, nuestra casa flotante, estaba hecha pedazos, esparcidos como migajas de pan en una sopa infinita de olas. De Juan, de Pedro, ni rastro. Yo les grité, les llamé con una voz rota, desesperada, pero el mar me devolvió solo el eco de mi propio terror. No había nadie, solo yo, y un trozo de madera, de la barca, que milagrosamente flotaba cerca. Yo me aferré a él con todas mis fuerzas, con el instinto más primario de sobrevivir, aunque en ese instante, el sobrevivir se sentía como una condena, como el inicio de algo mucho peor que la propia muerte. Las horas siguientes se me pegaron a la piel como una mortaja de sal y miedo. El sol subió con una ferocidad que yo no recordaba haber sentido jamás. La brisa marina, que antes era una caricia, ahora era un látigo constante que me secaba la piel, me quemaba los ojos. Yo miraba a mi alrededor y solo veía eso: mar. Mar por delante, mar por detrás, mar a los lados, y el cielo inmenso y azul encima, como una cúpula indiferente a mi agonía. Yo pensaba, esto no puede ser real, esto es una pesadilla. Pero el sabor metálico en la boca, el ardor de mi garganta por la sed que empezaba a pellizcarme, me recordaban que sí, era real, demasiado real. Mi mente se negaba a aceptar que estaba solo, completamente a la deriva. Yo le decía a mi cerebro que en cualquier momento pasaría un barco, que vería tierra, que esto era solo un mal rato. Pero cada minuto que pasaba, cada ola que me mecía sin rumbo fijo, me empujaba más y más hacia la verdad, estaba perdido. Sentí un miedo tan profundo, tan animal, que me hizo temblar hasta los huesos. No era miedo a morir, al principio. Era miedo a la soledad, a la inmensidad, a la insignificancia. Yo era un grano de arena en la playa de la existencia, y el mar me había barrido lejos de todo, me había arrancado de mi lugar en el mundo. El trozo de madera era pequeño,
Apenas me sostenía, y cada vez que una ola más grande me golpeaba, yo sentía el pánico de soltarme, de que el mar me reclamara por completo. Mi cuerpo ya empezaba a doler, los músculos tensos, el frío de la noche anterior aún calándome, la espalda raspada por la madera, las manos agrietadas por la sal. Yo me decía, esto apenas empieza, aguanta. Pero mi voz interior sonaba cada vez más débil, más lejana. La desesperación se cernía como un buitre sobre mí, esperando el momento justo para picotear mi esperanza. Yo trataba de concentrarme, de buscar en el horizonte algo, cualquier cosa. Una vela, un pájaro, una nube diferente. Nada. Solo el azul infinito, cruel en su belleza. La idea de que mis amigos, mi familia, me estarían buscando, me daba un consuelo efímero, una pequeña chispa que rápidamente se apagaba con la certeza de que en ese inmenso océano, encontrar una aguja en un pajar era una tarea más sencilla que encontrarme a mí. Yo me empecé a preguntar qué sentido tenía todo esto, esta lucha, si ya estaba condenado. Cuando el sol empezó a declinar de nuevo, bañando el cielo en tonos anaranjados y violetas que en tierra firme me habrían parecido hermosos, yo sentí que se me helaba la sangre. La noche venía, y con ella, un tipo de terror que la luz del día, por muy cruda que fuera, lograba mantener a raya. El mar se volvió más oscuro, más amenazante. Yo escuchaba el chapoteo de las olas contra mi pedazo de tabla, un sonido monótono que de a ratos me parecía el latido de un corazón gigantesco, y en otros, una risa malévola. La temperatura bajó drásticamente, y el frío se me metía por cada poro, me congelaba hasta el alma. Yo no sabía si tiritaba más por el frío o por el pánico que me estaba devorando. Mis ojos, ya irritados por la sal y el sol, se esforzaban por ver algo en la creciente oscuridad, pero solo había eso, oscuridad. Y los ruidos. Yo juraba que escuchaba cosas, susurros en el viento, movimientos debajo del agua. Yo pensaba, ¿qué hay ahí abajo? ¿Qué monstruos se habrán despertado con la noche? La imaginación es una herramienta terrible cuando el terror se apodera de ti, te muestra cosas, te hace sentir cosas que no están, que quizás no existen, pero que en tu mente son tan reales como el hambre y la sed que ya empezaban a ser mis compañeros más fieles. Yo me decía, no te duermas, no te atrevas a cerrar los ojos, porque el sueño era una trampa, una invitación a la muerte, a soltarme, a que el mar me tragara en su abrazo frío y eterno. Era como si el océano entero me susurrara al oído, abandónate, déjate llevar, es más fácil así. Y yo luchaba contra esa voz, con la poca fuerza que me quedaba. Yo pensaba en las estrellas que empezaban a aparecer, miles de ellas, indiferentes y lejanas, brillando sobre mi desdicha. ¿Cuántos otros hombres como yo habían mirado esas mismas estrellas antes de desaparecer en este mismo abismo? Yo me sentía como un juguete roto, flotando en la nada, esperando el final. En ese momento, yo entendí algo profundo y espantoso. El mar no era malo, no era bueno, el mar simplemente era. Y su indiferencia, su absoluta falta de piedad, era mucho más aterradora que cualquier monstruo. Yo le decía a mi corazón, que latía desbocado, que este era solo el primer día, que aún quedaba mucho por vivir o por morir. Pero la verdad es que yo ya me sentía prisionero, y el mar, mi carcelero silencioso, ya me había robado la voz para contar mis lamentos. El sol volvió a asomar, una bola de fuego que no traía calor, sino una tortura lenta, interminable. Yo ya no sabía cuántas veces había salido y se había puesto desde que el mar me había tragado, pero mi cuerpo sí, mi cuerpo lo gritaba con cada fibra. Cada músculo era un quejido, cada articulación, un lamento mudo. La sed, esa perra asquerosa, ya no era un pellizco, era una garra apretándome la garganta, quemando mi esófago hasta el alma. Yo tenía la lengua pegada al paladar, gruesa, como si me hubieran metido arena. Mis labios, partidos, resecos, sangraban con cada movimiento. Me pasaba la lengua por ellos, y el sabor a sal y a mi propia sangre era lo único que sentía, una agonía constante. Mi estómago, el estómago,
Ya no rugía, ya no suplicaba. Había pasado esa etapa. Ahora era un hueco, un abismo doloroso, una especie de agujero negro que me absorbía la energía, la vida misma. Yo miraba el mar, y me parecía una extensión infinita de mi propia miseria, un espejo cruel. Pensaba en el agua dulce, en un vaso helado, en una fruta jugosa, y la imagen me taladraba la cabeza, me hacía sentir náuseas por la impotencia. Yo me decía, no pienses en eso, no te tortures. Pero era imposible. Las imágenes de comida y bebida, de las cosas más simples, se volvieron mis verdugos personales, visiones tan vívidas que mi cerebro casi las confundía con la realidad. Y el sol no perdonaba. Me sentía deshidratado hasta los huesos, mi piel se estaba pelando a jirones, la cabeza me palpitaba con un ritmo sordo, constante, como un tambor de muerte. Yo le decía a mi cuerpo que aguantara, pero el cuerpo es una máquina, y las máquinas necesitan combustible que yo no tenía. Ni una gota, ni una migaja. Solo el mar y yo, y la promesa de una muerte lenta y agónica. La indiferencia del mar ahora se multiplicaba con la crueldad del hambre, volviéndolo más frío, más hostil. La debilidad se apoderaba de mí, hacía que mis movimientos fueran lentos, pesados, como si cada intento fuera un esfuerzo sobrehumano. La tabla, mi único refugio, se sentía cada vez más pequeña, más precaria. Yo me aferraba a ella con la fuerza de un condenado, pero ya no sabía qué era más pesado, mi cuerpo moribundo o el peso aplastante de la desesperación. Mis ojos se hundían en sus cuencas, y veía sombras, manchas que bailaban en la periferia de mi visión. ¿Eran solo mis ojos agotados o el inicio de algo más retorcido que la locura me estaba cocinando? Yo no lo sabía. Solo sabía que el tiempo se había disuelto, ya no había días ni noches, solo una sucesión interminable de tortura, una eternidad de sed y vacío que me carcomía sin piedad. Los días se volvieron un amasijo, una masa informe de luz y oscuridad, donde la realidad se desdibujaba como un dibujo en el agua salada y turbia. El hambre y la sed no solo me carcomían el cuerpo, también me estaban volviendo loco, eso lo sentía en cada fibra de mi ser. Yo empecé a ver cosas. Al principio, espejismos, el horizonte temblaba y yo creía ver tierra firme, islas verdes con palmeras, prometiendo salvación. Yo les gritaba a esas visiones, aquí estoy. Ayuda, con la voz rasposa, casi inexistente, pero ellas se desvanecían en la cruel inmensidad azul, dejándome un sabor a ceniza en la boca y el corazón estrujado por la burla. Luego, las visiones se volvieron más personales, más íntimas, más dolorosas. Yo veía a mi mujer, parada en la orilla, llamándome con desespero, y yo quería nadar hacia ella, quería ahogarme en su abrazo. Yo le decía, espera, ya voy. Y trataba de moverme, pero la tabla me mantenía prisionero, y la imagen de ella se desvanecía en lágrimas, que eran mías. Después, veía a mis compañeros, a Juan y Pedro, flotando junto a mí, riendo, invitándome un trago de ron, ofreciéndome pescado fresco. Yo les hablaba, les preguntaba por qué no me daban de comer, y ellos solo se reían, sus risas vacías, como el hueco en mi estómago. Yo sabía que no estaban ahí, pero mi parte devorada por el hambre se aferraba a esas visiones como si fueran la última gota de cordura. La desesperación se transformó en una locura tranquila, una aceptación silenciosa de mi destino. Yo empecé a hablarle al mar, a regañarlo, a suplicarle, a pedirle explicaciones. ¿Por qué a mí? Yo le decía, ¿qué te hice para que me condenes así? Y el mar, como siempre, no respondía, solo me mecía, como a una cuna de muerte lenta. Los sueños, si es que se les podía llamar así, eran aún peores, una tortura sofisticada. Me sumergía en banquetes opulentos, en mesas llenas de comida suculenta, de agua cristalina, y justo cuando iba a probar un bocado, me despertaba con la boca más seca que nunca, con el hambre más voraz, con el alma desgarrada. Era una tortura psicológica sin fin. Yo me preguntaba, ¿esto es volverse loco? ¿Ver fantasmas?
Hablar con la nada, sentir que el cerebro te traiciona. Mi cerebro, en su desesperación, creaba su propia realidad, llena de burlas y tormentos. La idea de la muerte, que al principio era un miedo, ahora asomaba como una promesa de alivio. ¿Qué es un hombre sin comida ni agua, sino un saco de carne que se consume lentamente? Esa era la pregunta, mientras sentía mi cuerpo adelgazar, mis huesos hacerse más prominentes, mi piel pegarse a mi cráneo. El hambre te despoja de todo, fuerza, dignidad, razón. Te convierte en un animal salvaje, desesperado, dispuesto a cualquier cosa. Y en medio de esa pesadilla que ya era mi existencia, de esa locura creciente, empezaron a aparecer. Al principio, solo puntos negros en el cielo inmenso. Gaviotas. Yo pensaba con la poca lógica que me quedaba. Pero mi mente ya no era de fiar. A medida que se acercaban, su graznido, normalmente familiar, ahora se oía distorsionado, chirriante, como el lamento de un demonio. Volaban en círculos incesantes sobre mí, con sus ojos pequeños y negros, fijos en mi figura demacrada, como si esperaran pacientemente mi último aliento. Yo les gritaba: «Váyanse, déjenme en paz, malditas sean», con la voz ya casi rota, pero ellos no se iban, solo revoloteaban, cada vez más cerca, trazando espirales macabras sobre mi cabeza. Yo los veía como heraldos de la muerte, enviados de ese mar indiferente. Su presencia era perturbadora, un presagio oscuro. ¿Esperaban mi último aliento para picotear mi carne? Esa idea, morbosa y cruda, se me clavaba en la mente. Yo les arrojaba agua con las manos débiles, les gritaba, pero ellos solo planeaban, pacientes, con esa mirada que me helaba la sangre. Yo ya no sabía si eran gaviotas de verdad o si mi mente, en su desesperación, los había transformado en esos demonios que el hambre y la locura estaban cocinando. Una de ellas, la más audaz, se atrevió a posarse en la tabla, a unos centímetros de mi mano. Yo la miré fijamente, y ella me miró a mí. Su ojo era un pozo oscuro, reflejando mi imagen demacrada. Yo sentí un impulso primario, animal, de atraparla, de desgarrarla con mis dientes, de beber su sangre, comer su carne cruda para sobrevivir. Era un pensamiento repugnante, pero el hambre es una bestia que te empuja a límites inimaginables. Yo le decía a mi mano que se moviera, que la agarrara, pero estaba tan débil que apenas pude levantarla unos centímetros. La gaviota, como si leyera mis intenciones más oscuras, alzó el vuelo con un graznido triunfal. Esa lucha interna contra el impulso caníbal me dejó helado. ¿En qué me estaba convirtiendo? El velo de la civilización y la moral se había rasgado, y debajo solo quedaba la animalidad pura. Los días pasaron, y las gaviotas se hicieron más frecuentes. Eran testigos de mi lenta decadencia. Yo me daba cuenta de lo frágil que es la mente humana, de lo rápido que se rompe cuando las necesidades básicas no están cubiertas. Un hombre hambriento y sediento no es el mismo. Es otro, primitivo, capaz de atrocidades. Y yo estaba ahí, presenciando mi propia caída en la bestialidad, mientras esos ojos negros de gaviota me observaban, esperando el momento exacto en que dejara de ser yo mismo para convertirme en solo un despojo. Esa era la verdad más cruda, la que me dejaba helado. Mi humanidad se estaba pudriendo, mordisco a mordisco, bajo la mirada indiferente de las aves y el mar despiadado. Mi cuerpo ya no era mío. Se había convertido en una cárcel de carne y hueso, una ruina andante que se negaba a seguir mis órdenes, pero que, inexplicablemente, se aferraba a la vida con una terquedad espantosa. Los días se habían fusionado en una larga, asfixiante tortura sin fin, una sucesión monótona de sol abrasador y noches heladas. La sed se había vuelto un dolor constante, un ardor que me subía por la garganta y me quemaba las entrañas. Yo tenía la lengua tan hinchada, tan agrietada, que sentía que un lagarto se había anidado en mi boca. Mis ojos, hundidos y doloridos, apenas distinguían entre el azul del mar y el azul del cielo. Todo era una mancha borrosa, un tormento visual que acrecentaba la sensación de estar perdido en un lienzo infinito. El hambre,
Esa fiera que había rugido sin cesar, ahora se había silenciado. No porque me hubiese saciado, sino porque mi estómago, mi intestino, todo mi sistema digestivo, ya no tenían nada que consumir, se habían rendido. Era un silencio más aterrador que cualquier rugido, un vacío que me hacía sentir hueco por dentro, como una calabaza seca a la espera de ser desechada. Yo me tocaba las costillas y sentía cada hueso, punzando bajo una piel fina y escamosa, como la de un pez muerto al sol. Mis brazos, mis piernas, eran palos flacos y temblorosos. Me costaba levantar la cabeza, me costaba pestañear. Cada movimiento era un acto de voluntad tan grande, tan heroico, que me botaba hasta la última pizca de energía. Las heridas en mi espalda, provocadas por el roce constante con la tabla, se habían infectado, y yo sentía el ardor, el escozor, una fiebre baja y constante que me hacía delirar. Yo ya no me reconocía. Mis manos, antes fuertes y callosas por el trabajo en el mar, eran ahora garras huesudas, con uñas largas y sucias, como si no pertenecieran a nadie. Yo las miraba y pensaba, ¿quién es este hombre? Soy yo. La debilidad era tan extrema que el simple hecho de respirar me parecía un milagro. Mi cuerpo me gritaba que parara, que me rindiera, que me dejara morir de una vez por todas. Cada latido de mi corazón era un esfuerzo, un recordatorio de lo poco que me quedaba. Yo le decía a mis órganos, a mis músculos, a cada célula, todavía no. Aún no es el momento. Pero ellos, mis propios traidores, parecían estar conspirando para abandonarme, para dejarme caer en el abismo de la nada. Mi cuerpo era un lastre, una cadena, pero mi mente, esa cabrona terca, se negaba a aceptar el final. Era una contradicción, una lucha interna tan violenta que me consumía más que la propia inanición. ¿Cómo podía la voluntad ser tan fuerte cuando la carne ya no daba para más? Esa era una pregunta que me taladraba la cabeza y me dejaba helado. La crudeza de mi situación se volvía una realidad palpable en el olor de mi propio cuerpo, una mezcla nauseabunda de sal, sudor, orina y descomposición, que se pegaba a mi piel y me envolvía como un sudario. En medio de ese infierno flotante, mi mente, esa puta indomable, empezó a hacer tratos, no con Dios, ni con el diablo, sino con la nada, con el vacío que me rodeaba y me esperaba. Yo sentía la presencia de la muerte, no como una figura con guadaña, sino como una neblina fría, una voz silenciosa que me invitaba a soltarme, a dejarme ir. Y yo le hablaba. Sí, le hablaba a la nada, a ese espacio infinito y cruel. Yo le decía, no me vas a tener tan fácil. Esta vida me costó mucho como para regalarla así nomás. Era una conversación unilateral, pero en mi cabeza era tan real como el dolor de mis huesos. Yo me aferraba a los recuerdos, a las imágenes de mi mujer, de mis hijos. Les construía historias en mi mente, les prometía que volvería, que les contaría esto, que no podían perder a su padre así. Era un pacto, una negociación constante con el abismo. ¿Cuánto más vas a aguantar? Me preguntaba una voz dentro de mí, que era mía y no lo era. Era la voz del agotamiento, del cinismo. Y yo le respondía, hasta que se me rompa la última hebra de voluntad. Y esa, mi amigo, es más fuerte de lo que crees. Había días en que la rendición se sentía como una caricia, un dulce alivio que prometía acabar con todo el sufrimiento. Yo me veía cerrando los ojos, hundiéndome en el azul profundo, y por un segundo, la idea me resultaba tentadora, casi seductora. Pero algo, una chispa, una maldita chispa de vida que se negaba a apagarse, me obligaba a abrir los ojos, a escupir sal, a aferrarme más a la tabla. Yo me decía, ¿y si hay alguien buscándome? ¿Y si justo mañana pasa un barco? Me voy a rendir ahora, a un paso de la salvación. Era una trampa mental, un autoengaño, pero funcionaba. Mantenía a la nada a raya, al menos por un rato. Me daba una excusa para seguir sufriendo, para seguir existiendo en ese cascarón vacío. Yo pensaba en la filosofía de todo esto. ¿Qué es lo que nos define como seres humanos?
¿Es el cuerpo, con sus limitaciones y sus dolores? ¿O es la mente, con su capacidad de resistir, de imaginar, de aferrarse a la esperanza más absurda? En esos momentos de lucidez delirante, yo sentía que mi mente era el último bastión, la última frontera de mi ser, y que, si esa se quebraba, entonces sí, todo estaría perdido. Era una lucha pura de voluntad contra la extinción, un duelo silencioso entre mi yo consciente y la fuerza abrumadora de la naturaleza que quería borrarme. La cruda verdad es que no hay honor en la supervivencia, solo la obstinación de una vida que se niega a soltar, incluso cuando todo alrededor le grita que ya no hay razón. Y así, en ese trato constante con la nada, se tejieron mis días, mis semanas, una eternidad de minutos que se arrastraban como siglos. Yo me había vuelto un experto en el arte de la resistencia, en el engaño a mi propio cuerpo. ¿Que la sed era insoportable? Yo me obligaba a mirar el horizonte, a imaginar la lluvia, a masticar los pocos trozos de madera salada que se desprendían de la tabla, con la esperanza estúpida de que alguna fibra tuviera humedad. ¿Que el hambre me vaciaba? Yo me contaba historias de festines, me describía cada plato, cada sabor, cada textura, y mi mente, en su desesperación, casi lo hacía real, casi me engañaba lo suficiente para que la bestia del estómago se callara un poco. Mi cuerpo era un esqueleto cubierto de piel, cada respiración un acto de fuerza descomunal. Mis uñas se habían vuelto gruesas y amarillentas, mis dientes, sensibles al dolor. Y la boca, por Dios, mi boca. Yo intenté beber agua de mar, un sorbo pequeño, solo para humedecerme la lengua, y el efecto fue devastador. La sal quemó mi garganta, me hizo vomitar bilis, y me deshidrató aún más, dejándome tembloroso y más cerca del colapso. Yo le decía a mi mente, ni se te ocurra volver a hacerlo, eso es la muerte segura. Era una lección aprendida con el infierno en la garganta, una de las muchas verdades crueles que el mar me había enseñado. La piel de mis manos y pies se había desprendido en capas, como la piel de una serpiente. Mis pies, hinchados y doloridos por la inmersión constante en el agua salada, parecían no ser míos. Si me los veía, me asustaba. Era una visión perturbadora, incómoda, que me recordaba lo cerca que estaba de dejar de ser un hombre para convertirme en un cadáver flotante. La soledad, que al principio era un miedo, se había transformado en un compañero silencioso. Ya no sentía la necesidad de hablar, de gritar. Mis pensamientos eran suficientes, mis diálogos con la nada eran mi única interacción social. Era la esencia más cruda de la existencia humana, reducida a un solo ser luchando por permanecer, despojado de todo, incluso de la esperanza convencional. Ya no esperaba un rescate con la misma intensidad. Ahora, mi objetivo era simplemente no rendirme, no darle al mar la satisfacción de verme caer. Era un desafío personal, un pulso con la muerte, donde cada amanecer era una pequeña victoria, y cada noche, una nueva batalla que ganar. La filosofía aquí era simple y brutal. Mientras respirara, aunque fuera con un aliento moribundo, yo seguía siendo yo. Y esa terquedad, esa negativa rotunda a morir del todo, se había convertido en mi única razón de ser. Yo me decía, si este cuerpo no quiere vivir, mi cabeza lo va a obligar. 40 días, o el tiempo que sea, no me van a quebrar tan fácilmente. Y esa fue la promesa, ese fue el pacto con el vacío que me rodeaba. Pasaron los días, o lo que yo creía que eran días. Mi calendario mental se había roto en 1000 pedazos, disuelto en la sal y la desesperación. Yo solo sabía que el sol seguía saliendo y poniéndose, que las noches seguían siendo largas y frías, y que yo seguía ahí, un espectro aferrado a un pedazo de madera. Mi cuerpo era un amasijo de dolor, cada fibra protestando, cada hueso gritando en silencio. Mis ojos, que ya apenas abrían, estaban inyectados en sangre, las pupilas fijas en la nada, o quizás, en todo. Ya no sentía el hambre atroz de los primeros días, ni la sed quemante. Ahora era un dolor sordo, constante, una agonía que se había vuelto parte de mí,
tan familiar como el latido lento y arrítmico de mi propio corazón moribundo. Había llegado a un punto en que la vida y la muerte se fundían, y yo no sabía a cuál de las dos pertenecía. Mis pensamientos eran como fantasmas, aparecían y desaparecían sin lógica, fragmentos de recuerdos, de sueños, de pesadillas. La cara de mi mujer, la risa de mis hijos, el olor a tierra mojada después de la lluvia, todo se mezclaba con la imagen de gaviotas con ojos rojos y el susurro cruel del mar. Yo les hablaba a esas visiones, les preguntaba, les rogaba, y a veces me respondían con voces que eran la mía, distorsionadas y lejanas. La soledad se había transformado, de un terror paralizante a una compañía silenciosa. Ya no me sentía solo, sino acompañado por la locura, por los fantasmas que mi mente, en su desesperación, había conjurado para no dejarme caer en el abismo total del aislamiento. Era como si mi cerebro hubiera decidido crear su propio mundo, lleno de sombras y ecos, para protegerse de la aplastante realidad. Ya no distinguía entre lo real y lo que no lo era. A veces, juraba ver peces nadando bajo la tabla, y no peces cualquiera, sino peces que hablaban, que me contaban historias de la profundidad, de otros náufragos, de tesoros hundidos. Yo les decía, no me mientan, sé que no están ahí. Pero ellos seguían, sus voces burbujeantes, hipnotizándome. Era una paz extraña, una locura que, de alguna manera, me mantenía a flote. Yo me sentía como un títere, mi cuerpo una cáscara vacía, pero mi mente bailaba en un delirio constante, una danza macabra con la deshidratación y la inanición. La única realidad era el vaivén de la tabla, el sol implacable, las noches estrelladas. Y la nada. Siempre la nada, rodeándome, invitándome a ser parte de ella. Mi carne estaba consumida, mis ojos se habían hundido hasta lo más profundo de mi cráneo, mi piel se había endurecido como cuero viejo. Yo me tocaba la cara y sentía mis huesos, el contorno afilado de mi mandíbula, mis pómulos prominentes, y la sensación era extraña, ajena. Ese no era yo, o al menos, no era el hombre que se había hecho a la mar hacía una eternidad. Era un cadáver andante, un moribundo aferrado a una ilusión. La línea entre la vida y la muerte se había vuelto tan fina que era imperceptible. Yo me decía, un día más. Solo un día más. Y esa era la única razón para abrir los ojos cada amanecer, la promesa autoimpuesta de un último aliento. Y entonces, un día, o lo que yo percibía como un día, pasó. Yo estaba sumido en uno de esos delirios, hablando con los peces imaginarios sobre el significado de la vida, cuando mis ojos, casi ciegos por la sal y el sol, captaron algo. Una sombra. Un punto, minúsculo, en el horizonte lejano, donde el cielo se unía con el mar en una línea casi invisible. Mi primera reacción fue reírme, con una risa seca, sin sonido, que me arañó la garganta. Otro truco, yo pensaba, otro de los malditos engaños de mi mente enferma. Ya no me vas a joder, cerebro. Yo había visto demasiadas de esas falsas esperanzas, demasiadas islas fantasmas y barcos que se desvanecían antes de que pudiera parpadear. Así que lo ignoré. Seguí con mis peces, con mis historias sin sentido, con el autoengaño que me mantenía cuerdo dentro de mi locura. Pero la sombra no se iba. Minutos después, o quizás horas, no lo sé, yo volví a mirar, arrastrando mi cuello dolorido con un esfuerzo sobrehumano. Y ahí seguía. Un poco más grande, un poco más definida. No era una mancha de luz, ni una ilusión. Tenía una forma. Una forma oscura. Mi corazón, que ya latía con la debilidad de un pájaro herido, empezó a acelerarse de una manera dolorosa, un tambor en mi pecho que me decía, cuidado, no te hagas ilusiones, no te dejes engañar. Yo me decía a mí mismo, es solo una nube, una porquería de esas que se ven cuando el sol está muy fuerte. No es nada, no es nada, no es nada. Lo repetía como un mantra, tratando de convencerme, de proteger mi mente de otra decepción devastadora. Ya no tenía fuerzas para el desengaño.
Pero la sombra seguía creciendo, y con cada segundo, se hacía un poco más real, un poco más sólida. Ya no era un punto. Era una línea. Una línea que no se movía como una nube, sino que parecía avanzar, con una lentitud exasperante que me ponía los nervios de punta. Yo empecé a temblar, no de frío, sino de una emoción que hacía mucho no sentía, la esperanza. Una esperanza tenue, peligrosa, que se mezclaba con un terror abrumador a que fuera otro engaño. Mis ojos se escocían, y yo me los frotaba con el dorso de mi mano, tratando de aclarar la visión, de arrancarme la bruma de la locura que me tenía atrapado. Yo le suplicaba a la nada, a ese Dios indiferente, por favor, que sea real. Solo esta vez, por favor, que sea real. Era un ruego desgarrador, el último vestigio de mi fe, de mi humanidad, colgado de un hilo. Mis labios, resecos y agrietados, intentaron formar palabras, pero solo salió un gemido. Yo le decía a mi mente, no te ilusiones, no te atrevas a sentir. Te va a doler más cuando se desvanezca. Pero era inútil. La sombra, pequeña y lejana, ya había plantado la semilla de la Buda en mi desierto mental. La sombra se hizo más grande, y yo ya podía distinguir una forma más definida. Era un barco, o lo parecía. Un barco, con su silueta oscura recortada contra el cielo azul pálido, avanzando, sin prisas, en mi dirección. La imagen era tan clara, tan nítida, que me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Yo no sabía si gritar, si llorar, si reír. Todas las emociones se agolparon en mi pecho, un torbellino que amenazaba con desintegrarme. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de alegría, sino de la confusión, del miedo a que todo fuera un truco final, una broma macabra de mi propia mente moribunda. Yo me decía, no puede ser verdad. Esto es lo que pasa cuando uno está a punto de morir, el cerebro te enseña lo que quieres ver. Era una especie de autoprotección, un muro que yo levantaba para no dejarme engañar por la esperanza. Yo me recordaba a mí mismo los espejismos, las falsas promesas que el mar me había puesto delante. Pero esta vez era diferente. No se desvanecía. Se acercaba, lentamente, inexorablemente. Yo traté de levantar la mano, de agitarla, de hacer alguna señal, pero mis brazos apenas me respondían. Eran palos inútiles, sin fuerza. Mi voz, esa voz que el mar casi me había quitado, intentó salir, pero solo fue un suspiro, un graznido ahogado. Yo le gritaba a la embarcación, con toda la fuerza de mi alma, con el último aliento de mi ser, aquí estoy. Ayuda. Pero mi grito se perdió en la inmensidad, tragado por el viento y las olas. El barco siguió su curso, y por un momento, un terror frío y horrible me invadió. ¿Y si no me veían? ¿Y si pasaban de largo, indiferentes a mi agonía, igual que el mar? Esa idea era más aterradora que la propia muerte. Morir de sed y hambre era una cosa, pero morir cuando la salvación estaba tan cerca, eso era el infierno. Yo sentí un dolor agudo en el pecho, un pinchazo que me dobló, como si mi corazón se estuviera despidiendo. La desesperación se apoderó de mí con una ferocidad renovada. Yo le decía a la sombra, a ese barco, por favor, no me dejes morir aquí. Y entonces, algo pasó, algo tan pequeño, tan insignificante, que casi no lo noté. Una mancha en la cubierta del barco, un movimiento. Después, otra mancha, más grande. Era una persona. Y esa persona levantó un brazo. Me habían visto. La palabra rescate flotó en mi mente, pero no como una idea clara, sino como una sensación, un calor que me recorrió el cuerpo, desde la punta de mis pies hinchados hasta la coronilla. Era demasiado pronto para celebrar, demasiado tarde para dudar. Yo miré esa sombra, que ya no era una sombra, sino una promesa, y sentí que mi cuerpo, al fin, podía empezar a ceder. La lucha, la agonía, el trato con la nada,
Todo podría estar a punto de terminar. Yo me quedé quieto, observando cómo esa esperanza, materializada en un barco, se acercaba a mí, a la cáscara vacía que había sido durante 40 días. Y, por primera vez en mucho tiempo, mis ojos, llenos de sal y dolor, no eran de un hombre que esperaba morir, sino de uno que, contra toda lógica, se aferraba a la idea de vivir. El barco, esa silueta que por días fue un truco cruel de mi cabeza, se hizo real. Yo la vi, majestuosa, enorme, rompiendo las olas con una fuerza que me hizo sentir aún más pequeño, más insignificante de lo que ya era. Se acercó despacio, con esa lentitud que te tortura cuando la esperanza es tan frágil. Yo traté de levantar la mano de nuevo, de gritar, pero mi garganta estaba seca, mis pulmones vacíos. Solo un lamento ronco, casi inaudible, salió de mis labios partidos. Los vi, a ellos, los marineros, asomándose por la borda, sus caras borrosas al principio, luego más claras. Vi sus expresiones, una mezcla de asombro y horror al verme, a lo que quedaba de mí. Susurros, voces ahogadas por el viento. Yo sentí un nudo en el estómago, una mezcla de alivio y vergüenza. Me habían encontrado. La nada, por una vez, me había soltado. Bajaron una lancha, una Zodiac. Los hombres, robustos, con uniformes limpios, se veían tan ajenos a mi miseria, tan llenos de vida, que me sentí como un fantasma observándolos. Se acercaron a mi tabla, esa tabla que fue mi cárcel y mi salvación. Uno de ellos, un hombre con barba recia y ojos cansados, me miró con una compasión que no esperaba. Él me decía algo, yo veía sus labios moverse, pero no entendía una sola palabra. Mi mente era un algodón empapado en sal. Solo logré balbucear un agua, un intento patético de pedir lo que más anhelaba. Él tuvo que tomarme, con delicadeza, como si fuera a romperme. Sentí sus manos fuertes, el calor de su piel, el primer contacto humano en una eternidad. Me arrastró con cuidado hasta la lancha. El movimiento me mareó, el mundo giró a mi alrededor. Yo sentía el cuerpo tan pesado, tan inerte, que me dejé llevar, una bolsa de huesos sin voluntad propia. Cuando me sentaron en la lancha, yo miré hacia atrás, al pedazo de madera, a mi compañero silencioso durante 40 días. Se alejaba, pequeño, solitario, llevándose consigo una parte de mi infierno. La imagen de esa tabla, flotando a la deriva, se me clavó en la memoria, un ancla en mi alma. Los marineros hablaban, me cubrían con una manta térmica, me ofrecían agua en un vaso pequeño. El agua. Era la primera gota en Dios sabe cuánto tiempo. Mis labios temblaron, y yo la probé despacio, con miedo a que mi cuerpo la rechazara, a que fuera otro engaño. El sabor, el sabor del agua dulce. Era la cosa más deliciosa, más milagrosa que había probado en toda mi vida. No era solo agua, era vida, era esperanza, era el mundo volviendo a tener sentido. Pero mi alma seguía flotando junto a esa tabla, un poco perdida en el vasto e indiferente mar. Yo sentí una lágrima, la primera lágrima de verdad en mucho tiempo, resbalar por mi mejilla seca y agrietada, una lágrima de puro alivio, pero también de una tristeza infinita por todo lo que había visto y vivido. En el barco grande, la cubierta se sentía como una tierra firme y extraña. Me subieron con cuerdas, con la delicadeza que se le da a un objeto frágil, casi roto. Yo no podía caminar, mis piernas eran 2 gelatincas inútiles. Me cargaron, me llevaron a una especie de enfermería improvisada. El aire acondicionado me pareció un golpe, un frío que me caló los huesos de una forma distinta al frío del mar, pero igual de intenso. Un médico, un hombre joven con una mirada de preocupación genuina, me examinó. Yo le decía cosas incoherentes, fragmentos de mis delirios, la historia de los peces que hablaban, las gaviotas demoníacas. Él me escuchaba con paciencia, sin juzgar, y yo le agradecía con los ojos lo poco que podía ofrecer. Me dieron suero, intravenoso, y sentí como la vida, poco a poco,
Empezaba a regresar a mis venas, un calor dulce que me recorría el cuerpo. La primera comida fue algo ligero, una sopa de pollo. Yo la comí despacio, cada cucharada un ritual sagrado, un milagro. El sabor era indescriptible, la textura suave. Mis papilas gustativas, adormecidas por la sal y el ayuno prolongado, despertaron con una explosión de sensaciones. Pero incluso mientras comía, una parte de mí se resistía, como si tuviera miedo de que todo fuera a desaparecer, de que la comida se convirtiera en otra ilusión. El médico me explicaba que mi cuerpo estaba en shock, que la recuperación sería lenta, que había riesgo de rechazar la comida. Él me decía, poco a poco, despacio. Yo le entendía, asentía, pero mi mente estaba en otro sitio, flotando entre los recuerdos recientes y la extraña realidad de estar a salvo. Sentí la suavidad de una cama, de sábanas limpias. Era un lujo que no recordaba, un placer tan simple que me hizo llorar de nuevo. Me desnudaron con cuidado, me limpiaron las heridas infectadas de mi espalda, de mis pies. Yo sentía el ardor del antiséptico, un dolor que era bienvenido, porque era un dolor real, no el tormento sordo y difuso de la inanición. Me dieron ropa limpia, un pijama de algodón suave. Me miré en un espejo pequeño que había en el camarote. Lo que vi me heló la sangre. Un espectro. Un hombre demacrado, con los ojos hundidos, la piel pegada a los huesos, el cabello enmarañado y blanquecino por la sal. Ese rostro no era el mío, o era una versión distorsionada, la versión que el mar había esculpido de mí. Mia Sast. Yo pensaba, ¿quién es este monstruo que regresó del abismo? Y esa imagen, esa visión de mi propio horror, se quedó grabada en mi alma, un recuerdo imborrable de lo que fui y de lo que estuve a punto de ser. Fue un renacimiento, sí, pero un renacimiento con cicatrices, con el peso de la muerte que no me quiso llevar del todo. Yo respiraba aire de verdad, el aire fresco del camarote, pero sentía que mi alma se había quedado un poco ahí fuera, bailando con las olas, anclada a mi tabla a la deriva, observando mi regreso con una extraña mezcla de extrañeza y melancolía. Los días en el barco, y después en el hospital en tierra firme, fueron una sucesión de cuidados médicos, de suero, de comida, de un sueño que al principio era inquieto, lleno de pesadillas aladas, de la sensación de estar flotando de nuevo en la inmensidad. Yo le contaba mi historia a médicos, a psicólogos, a la policía, una y otra vez, y cada vez que la narraba, sentía que revivía esos 40 días, que mi voz se rompía en los recuerdos de Juan y Pedro, de la soledad brutal, de los fantasmas del hambre. Cuando me reencontré con mi familia, fue un momento agridulce. Mi mujer, mis hijos, me abrazaron con una fuerza que casi me quiebra, sus lágrimas, su alivio, su amor. Pero yo sentía que no era el mismo hombre que habían despedido hacía más de un mes. Era un extraño en mi propia piel. Yo los miraba y sentía una barrera invisible, una distancia que se había creado entre el mundo de ellos y el infierno que yo había sobrevivido. Ellos no entendían, no podían entender, lo que significaba el silencio del mar, la traición del propio cuerpo, la locura de la soledad. Yo les decía, estoy bien, pero sabía que era una mentira. La cicatriz no estaba en mi piel, estaba en mi alma. El mar me había dado una segunda oportunidad, sí, pero también me había quitado algo irrecuperable. La tranquilidad, la ingenuidad, la despreocupación. Ahora veía el mundo con otros ojos, los ojos de un hombre que había mirado de frente a la muerte y había hecho un pacto con la nada. Las cosas triviales, los problemas cotidianos de la gente, me parecían absurdos, insignificantes. ¿Discutir por dinero? ¿Enojarse por el tráfico? Yo había sentido la verdadera angustia, la lucha primigenia por cada aliento, por cada gota de agua. Eso te cambia. Te jode por dentro de una manera que ya no tiene arreglo. Por las noches, cuando todo estaba en silencio, yo todavía escuchaba el vaivén de las olas, el chirrido de la tabla, los graznidos de las gaviotas que no eran gaviotas. Yo cerraba los ojos y volvía a estar ahí, flotando, solo, esperando.
El mar me había liberado físicamente, pero mentalmente, una parte de mí seguía siendo su prisionero, observando desde la orilla, anhelando y temiendo su inmensidad. Yo vivía, respiraba aire de verdad, pero mi alma, esa parte más profunda e íntima de mí, se había quedado un poco en el mar, un fragmento de ella flotando a la deriva, un recordatorio constante de lo cerca que estuve de la extinción. Y, a veces, muy a veces, en los momentos más inesperados, la sentía llamándome, invitándome a regresar a su frío y desinteresado abrazo. Era una carga pesada, una sabiduría brutal que me acompañaría el resto de mis días. Y esta es mi historia, la que el mar me permitió vivir para contársela. Y así concluye este escalofriante viaje, esta historia cruda de supervivencia y la delgada línea entre la vida y la muerte, aquí en Historias para Dormir en Calma. Espero que les haya dejado pensando, que les haya calado hondo como a mí me caló el mar. Si este relato les ha tocado, les ha hecho sentir algo, no olviden darle un like a este video y, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de las historias que tenemos preparadas. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Cuéntenme qué sintieron, qué pensamientos les dejó esta travesía. Y si tienen alguna sugerencia de temas que les gustaría que exploremos, déjenlas abajo. Siempre estamos buscando nuevas historias que nos dejen helados. Gracias por acompañarme en esta noche, y hasta la próxima, en Historias para Dormir en Calma.